Súper. Pues o grabo yo. Sí, ya estoy grabando, de hecho. Ah, ya. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Daniela Bruna. Yo soy psicóloga, doctora en psicología y directora de carrera de psicología de la Universidad del Desarrollo y además docente investigadora de esta casa de estudios. Y me acompaña por parte de la Universidad Kiomi Barrera, quien también es psicóloga, candidata a magíster en psicología educacional y coordinadora de admisión de nuestra carrera, y en conjunto hemos venido trabajando ya desde el año pasado con el colegio a partir de una necesidad detectada, ¿no es cierto?, a través de sus docentes y de sus autoridades, en este tema que tiene que ver con el buen uso de redes sociales. Em, y Lo que voy a presentarles hoy día tiene que ver con entender el contexto de qué ocurre, cuál es la necesidad del colegio y por qué nos involucramos en este proyecto, ¿ya? Luego, contarles alguna evidencia que se muestra en la investigación en torno al uso de redes sociales por parte de niños y niñas. Y finalmente, ¿no es cierto?, les voy a comentar sobre el estudio y el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con el colegio, para terminar con algunas sugerencias a partir de esos resultados, ¿no es cierto? Y el objetivo de alguna manera es que ustedes conozcan los resultados, pero también reflexionen sobre sus propias prácticas parentales en relación a la guía y el manejo, ¿no es cierto?, de las redes sociales por parte de sus hijos e hijas, ¿ya? Bueno, primero comentarles que este trabajo partió el año pasado, ¿no es cierto?, a finales del primer semestre. Fuimos convocados, ¿no es cierto?, por el colegio, particularmente por el equipo conformado por Jax, ¿no es cierto?, el rector del colegio, Igor y Catherine Vidal. Y lo que ellos estaban observando en ese momento es que había un aumento muy importante en torno al uso de dispositivos tecnológicos, y dentro del uso de dispositivos tecnológicos, el uso de redes sociales, ¿no es cierto? Típicamente TikTok, WhatsApp, Instagram. Y eso estaba empezando, ¿no es cierto?, a mostrar consecuencias negativas, a veces entre los niños y también en el colegio, ¿ya? Tanto dentro como fuera del aula, ¿ya? Y lo que esperaba el colegio, más que tener una mirada prohibitiva o punitiva con el uso de las redes sociales, entendiendo que los niños están en un contexto social donde cada vez más este es un comportamiento que se presenta. Más bien, el objetivo era intentar promover el buen uso de estas, ¿ya?, para poder prevenir malas prácticas, buscando que los estudiantes del colegio, ¿no es cierto?, de a poco fueran desarrollando una autonomía en torno a las redes sociales, pero también un juicio crítico y un autocuidado, así como también el cuidado de otros, ¿ya? Entonces comenzamos trabajando el segundo semestre del 2023, ¿ya? Y lo primero que quisimos hacer fue un diagnóstico, ¿ya? Y con esto me refiero a conocer cómo era el uso de los estudiantes del colegio, y trabajamos desde cuarto básico. Me van a disculpar que no manejo muy bien el nombre de los cursos en francés, ¿ya? Pero trabajamos de cuarto básico a cuarto medio, eh, pensando en que muchas veces hay niños que antes de cuarto básico empiezan a ocupar redes sociales, pero que en el fondo no debería ser así, ¿ya? La investigación muestra que mientras más temprano los niños empiezan a utilizar las redes sociales, mayores son los efectos negativos sobre su desarrollo y sobre su aprendizaje. Por lo tanto, dijimos ya desde cuarto básico, que es algo más realista,
¿ya? Independiente, y cuando les cuento un poco acerca del comportamiento y de lo que dice la psicología con respecto al uso de las redes sociales, la verdad es que mientras más este se aplace, es mejor para el desarrollo infantil, ¿ya? Em, e idealmente un niño no debería tener acceso a las redes sociales hasta los 13 años, ¿ya? Eso es en el mundo ideal, ¿no es cierto?, de lo que propone la psicología. Otra cosa es lo que realmente ocurre en nuestro país y también les voy a mostrar un poco de cifras acerca de cómo es el comportamiento digital de los niños y niñas chilenos, ¿ya? Entonces, lo primero que hicimos fue este diagnóstico y quisimos además recoger información de los apoderados, ¿ya? Porque una cosa, ¿no es cierto?, es lo que comentan los niños y otra cosa es cómo perciben los apoderados y cómo a veces pueden haber divergencias entre esa visión de estos actores y en el fondo a veces esas divergencias nos comunican cosas, ¿no es cierto?, que sería bueno tomar en cuenta, ¿ya? Luego, a partir de estos resultados, diseñamos una intervención, ¿ya? Y particularmente durante el 2023 se trabajó con los cursos de séptimo básico y de segundo medio, ¿no es cierto? En tres sesiones que se hicieron en clase, eh, donde los niños trabajaron en torno a los peligros, ¿no es cierto?, que tiene el uso de las redes sociales y sobre todo también las potencialidades y cómo hacer un buen uso de estas, ¿ya? Esto se implementó durante todo el segundo semestre y a partir de eso, ¿no es cierto?, estamos creando lineamientos para el trabajo a lo largo de los ciclos de formación y este año 2024 retomamos el trabajo en conjunto con las autoridades, pero también con docentes, ¿sí? Y a partir de la experiencia anterior, ¿no es cierto?, hicimos algunos cambios, algunas distintas estrategias y la idea es continuar este año el trabajo a través también de estos talleres de tres sesiones, pero ahora además de trabajar con séptimo y segundo medio, vamos a sumar, ¿no es cierto?, a quinto básico, ¿sí? En este sentido, por mi parte, yo participé más activamente en el diagnóstico, ahora participo más desde un rol de monitoreo, inducción y capacitación al equipo. Trabajamos con un equipo de psicólogos UDD, ¿no es cierto?, que va a clases y que está al mismo tiempo en conjunto con los profesores jefes, ¿no es cierto?, quienes actúan como un observador, pero también un facilitador y en el fondo, motivador para los niños y niñas acerca de este tema, mostrándoles la importancia, entre otras cosas, ¿ya? Bueno, y para mostrarles los resultados, me gustaría comentarles algunos elementos tanto teóricos como empíricos que nos muestra la evidencia y la investigación que se ha hecho acerca de este tema, ¿no es cierto?, donde también hay muchos mitos, ¿ya? Por ejemplo, mitos es que jugar un juego violento efectivamente, por ejemplo, va a causar una conducta violenta en el niño, ¿ya? Y la verdad es que en el comportamiento humano no hay influencias tan directas. Siempre es una serie de variables, ¿no es cierto? Y donde una de ellas puede ser más bien un factor de riesgo, pero no necesariamente porque los niños jueguen un juego que simula ciertos temas, ¿no es cierto? Efectivamente eso va a tener un impacto directo en su comportamiento, ¿ya? Bueno, primero quiero contarles que el tema de este aumento que ha habido en el uso de las redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes no es algo que solamente ocurre en el Colegio Charles de Gaulle, ¿ya? Es un fenómeno mundial, ¿no es cierto?, donde su uso ha ido en aumento, ¿ya? A pesar de que las aplicaciones y redes sociales en general son para adultos, e incluso hay aplicaciones que un niño no puede crear una cuenta a no ser que tenga sobre 14 años o sobre 18 años, ¿ya? Aún así, obviamente, los niños, ¿no es cierto?, al crearse una cuenta, muchas veces mienten sobre su edad, ¿no es cierto? Y en muchos casos también lo hacen con el apoyo como de sus tutores o de sus padres, ¿ya?
Por lo tanto, es un tema que está ocurriendo, ¿ya? Es un tema que es un fenómeno que no tiene más de 20 años, por lo tanto, recién la investigación nos está mostrando cuál es el verdadero impacto que tiene sobre el desarrollo, porque obviamente para poder ver el impacto y evaluar efectivamente em, el efecto que va a tener sobre el desarrollo evolutivo de un niño, en general se requiere algo que los psicólogos y los investigadores llamamos estudios longitudinales, ¿ya? Donde, por ejemplo, se analiza una cohorte nacida, por ejemplo, en un año y se le sigue por diversos años, evaluando cuál es el efecto en contraste con otras cohortes que a lo mejor, por ejemplo, se criaron y crecieron en contextos donde no existía todavía la utilización de estos dispositivos digitales o incluso las redes sociales, ¿ya? Ahora, en Chile en particular, hay estudios donde se ha tratado de determinar cuál es la edad promedio en que los niños ingresan como a este mundo digital, ¿no es cierto?, en las aplicaciones, y en general lo que se ha encontrado en diversas encuestas, ¿no es cierto?, es que el acceso al mundo digital con una identidad propia típicamente es a los 11 años en promedio, ¿ya? Antes de eso no quiere decir que muchas veces los niños no tienen acceso, ¿ya? Porque los niños muchas veces utilizan el celular de sus hermanos o el celular de sus padres, por ejemplo, y si bien no tienen una cuenta de Facebook, de Instagram, saben perfectamente lo que es, ¿no es cierto? Han mandado mensajes, pero en el fondo lo hacen con el nombre de otra persona y a veces explican qué son ellos, ¿ya? Esto es un promedio, ¿ya? Pero en general podemos encontrar niños que se atrasan de eso y los papás les ponen ciertos límites, ¿no es cierto? Y también se encuentran niños que tienen dispositivos y acceso a las redes desde muy pequeños y particularmente debido como a características también de la posmodernidad, ¿ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, hay una percepción de un mundo mucho más inseguro, entonces muchas veces los padres entregan dispositivos digitales a los hijos, por ejemplo, para poder hacer seguimiento, sobre todo, por ejemplo, en colegios donde el transporte, por ejemplo, es a través de buses, ¿no es cierto? Y vemos casos donde los niños muy pequeños tienen eso para que le puedan mandar, por ejemplo, la ubicación en tiempo real a los papás, ¿ya? También se dan temáticas de la parentalidad, por ejemplo, padres que están separados, divorciados, ¿no es cierto? No viven juntos, muchas veces ellos no tienen contacto y los niños tienen el celular, ¿ya? Estoy poniendo ejemplos de la vida real, lo cual no quiere decir necesariamente que sean las mejores prácticas, ¿ya? Pero son cosas que ocurren y que en el fondo están de alguna manera en algunos grupos validadas culturalmente, ¿ya? Ahora, otra cosa que se ha encontrado es que cada red social, y esto lo estudian mucho más las personas que trabajan en temas de comunicación social, como por ejemplo los periodistas, sociólogos, que cada red social tiene un sentido muy distinto, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo utilizar Twitter, que es una plataforma con un tono comunicacional más de adultos, por ejemplo, de denuncia, donde el tono emocional es normalmente la rabia, la frustración, y las personas en estos pocos caracteres, ¿no es cierto?, dan su opinión, que por ejemplo una plataforma como Instagram, donde lo importante son imágenes, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la estética, con en el fondo la popularidad, etcétera, ¿ya? O no es lo mismo, por ejemplo, Facebook, que los niños de hoy en día sienten que es como una red social de la antigüedad, ¿ya? Como casi escribirse cartas en el correo, lo ven como algo que solo las personas mayores utilizan, ¿ya? Entonces también, ¿por qué comento esto? Porque no da lo mismo la red social que ocupen los niños y niñas, ¿ya? Eh, un ejemplo particular que se da mucho es el uso de videojuegos que tienen la posibilidad de interactuar en línea con otros, ¿ya? Y ahí se han visto muchos factores de riesgo, desde temas de bullying, ciberbullying, por ejemplo, niños que en Minecraft se siguen con sus compañeros, pero se destruyen lo que han construido a lo largo del tiempo. Em, También, por ejemplo,
y a veces se pueden dar temas muy complejos, ¿no es cierto?, que vamos a hablar más adelante, sobre todo cuando no hay monitoreo parental, ¿ya? ¿Y cuáles son las principales dificultades que implica el uso de estas redes sociales y que es algo que hay que lidiar, ¿ya? Y que es algo que los adultos responsables que estamos alrededor de niños y niñas y que participamos en su socialización y crianza en distintas maneras deberíamos tener como muy en mente? Por un lado, ¿no es cierto?, la posibilidad de vivir ciberacoso u hostigamiento, ¿ya? En Chile hay encuestas que muestran que el 74% por ciento de los niños dicen alguna vez haber recibido algún tipo de agresión en las redes sociales, ¿ya? Esto es muy alto, ¿ya? Pero va desde agresiones de que te digan una grosería hasta, en el fondo, por ejemplo, que te destruyan las cosas. No necesariamente el 74% ha vivido bullying, ¿ya? Porque para que sea bullying tiene que tener ciertas características. Por un lado, tiene que ser crónico, que se mantenga en el tiempo, y además tiene que haber una simetría, tiene que haber alguien que se sienta de alguna manera inferior a un otro y el otro que se siente superior, ¿no es cierto?, hace estos actos de violencia, ¿ya? Porque si yo con mi mejor amigo jugamos Minecraft y de broma me rompe la casa que hice, me van a perdonar los que manejan muy bien Minecraft porque yo no lo manejo, lo sé a grandes rasgos. em, pero soy tu amigo y te pido disculpas y después reparo y a lo mejor te regalo algunas herramientas que son muy difíciles de obtener y yo las tengo guardadas, ¿no es cierto? Es muy distinto a que es un compañero de curso que prácticamente no hablamos en la sala y que todas las semanas me rompe algo de mi Minecraft y jamás me ha pedido disculpas, ¿no es cierto? Y en la vida real se da una interacción donde esto es como si no hubiera ocurrido, ¿ya? Otro riesgo que es muy importante es la posibilidad de grooming, ¿ya? Y el grooming se trata de un fenómeno en el que menores de edad son sometidos a conductas de índole sexual utilizando medios digitales, ¿ya? Esto puede ir, y aquí voy a hablar, ¿no es cierto?, obviamente guardando la confidencialidad de casos reales que han pasado, por ejemplo, niños que tienen un chat de curso, ¿sí? Y eh, lo hackean, por ejemplo, y mandan videos pornográficos. Y niños, por ejemplo, de quinto básico, que no han hablado nunca con sus apoderados acerca de este tema abiertamente, ¿no es cierto? Ven videos. Y algunos cuentan, otros no. Y, por ejemplo, los papás se dan cuenta mirando el celular, ¿ya? Pero también puede pasar, por ejemplo, y ha ocurrido casos en Chile que hemos visto incluso en las noticias, de niños que conocen a un adulto que se hace pasar por niño, ¿sí? Y que de alguna manera, por ejemplo, finge ser un niño y comienzan una relación, ¿no es cierto?, de enamoramiento, etcétera. Entonces, por eso es tan importante saber qué tipo de accesos tienen nuestros hijos y poder monitorear, ¿ya? También hay mucha falta de autorregulación, ¿ya? Y esto se dan cuenta los mismos niños. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, niños que están mucho tiempo en las pantallas, que están mucho tiempo en los videojuegos, ¿no es cierto? E incluso los mismos niños en encuestas, por ejemplo, acá en esta que se hizo en Chile, 41% reportó, ¿no es cierto?, que sienten que han tenido problemas de autorregulación en las redes sociales y que las han ocupado más de lo que ellos esperarían poder lograrlo a través del autocontrol, ¿ya? Bueno, otro tema importante al que se acceden es que en el fondo, perdón, al que se pueden ver sometidos, ¿no es cierto?, es vulnerabilidad a la información falseada, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con el aprendizaje, con la habilidad de crear, por ejemplo, pensamiento crítico, ¿ya? Y tiene que ver con la posibilidad, sobre todo de los niños que todavía no tienen un criterio formado, de caer, por ejemplo, en fake news, ¿sí? Eh, de creer cosas que se viralizan pero son falsas, porque les llegan, por ejemplo, a través de viralización, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, y no entienden, ¿ya? Y en el fondo quiero decir que todo esto son herramientas culturales y que finalmente nuestra mente se va formando y nuestra cognición, nuestro pensamiento
a partir de la interacción que tenemos con la cultura y con los otros. Entonces, muchas veces hay aprendizajes que no ocurren en la escuela ni en el núcleo familiar, ¿no es cierto? Y que ocurren a partir de estos memes, ¿no es cierto?, etcétera, y que muchas veces los adultos incluso no entendemos, pero que afectan en la manera como los niños en el fondo significan e interpretan el mundo, ¿ya? Por eso también es tan importante atrasar como el contacto con, eh, con este mundo digital, ¿ya? Y otro tema que se da mucho tiene que ver con las dificultades identitarias, ¿ya? Em, por ejemplo, muchas veces identificarse con personas como influencers, por ejemplo, que no tienen los valores que como padres esperaríamos. em, ¿Sí? ¿Para qué decir, por ejemplo, los cantantes urbanos? Muchas veces se utilizan símbolos, ¿no es cierto?, que tienen que ver, bueno, esto se ha discutido mucho, me imagino que han escuchado discusiones como, por ejemplo, este artista mexicano que iba a venir al festival y que de alguna manera se hablaba de que él hacía una apología al narcotráfico, ¿ya? Un adulto a veces puede ver eso y tener un criterio y tomar una decisión personal, ¿ya? Pero los niños no tienen y a veces se identifican e incluso siguen símbolos y modas sin de alguna manera hacer esa interpretación que podemos hacer los adultos, ¿ya? Y eso implica que muchas veces, por ejemplo, caen en estos challenges, que muchas veces son desafíos que son peligrosos, ¿no es cierto? Eh, Incluso físicamente, ¿ya? Y en relación a los peligros, ¿ya? El primer peligro al cual se enfrenta cualquier ser humano, pero más los niños y niñas y los adolescentes, tiene que ver con el contenido al cual están teniendo acceso. Como en el ejemplo que yo les comentaba de alguien, por ejemplo, enviar un video pornográfico o en el fondo hablar de un tema como importante, que a lo mejor es un tema que los papás quieren ser los primeros en hablarlo, etcétera, pero también de contacto, porque hay muchas posibilidades, ¿no es cierto?, de interacción y peligros de relacionarse como con otras personas, ¿ya? Y también hay peligros comerciales, ¿ya? No sé si han visto noticias, por ejemplo, de niños que toman el teléfono del papá. Me acuerdo una vez uno, nos parece que fue en Chile, que compró así como 1 millón de pesos o más en helados, eh, porque el papá tenía, ¿no es cierto?, asociada la tarjeta a la cuenta, entonces era llegar y comprar, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo pasa con, por ejemplo, entregar datos, ya la posibilidad de que hackeen. Obviamente un niño va a tener mucho menos la posibilidad de darse cuenta cuando es una estafa o, por ejemplo, que le piden que entre un link, evaluar cuál va a ser el peligro, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Eh, es que ahí estaba leyendo el mensaje que Kiomi les puso, que si tienen alguna duda que les vaya surgiendo, la pueden ir escribiendo en el chat para que después no se nos pase, pero también si alguien gusta puede interrumpirme y preguntar, ¿ya? De todas maneras voy a dejar un espacio para dudas al final, ¿ya? Bueno, y los efectos negativos, ¿ya? En general, donde más se han reportado es en niños que son menores de 13 años, ¿ya? Lo cual no quiere decir que posteriormente vayan a haber peligros. Lo que pasa es que bajo los 13 años es una edad vulnerable, que es como factor de riesgo para caer en estas conductas en el caso de que el niño tenga en el fondo como su identidad digital y esté presente en estas redes, ¿ya? Primero se han hecho estudios como intentando correlacionar las variables, ¿ya? Y una de las cosas que se ha encontrado es que por cada hora que un niño pasa en el celular, ¿no es cierto?, al día, ¿ya? Que igual es harto, o sea, 1 hora en el celular es mucho, ¿ya? Lo que pasa es que cada vez se ha normalizado tanto y yo creo que los adultos pasamos muchísimas más horas que 1 hora en el teléfono. Pero en un niño de menor de 13 años disminuye en 15% la probabilidad de tener promedio sobre 6, ¿ya? O sea, esto quiere decir que hay una alta relación entre un rendimiento más bajo y el uso del celular. Mientras más horas use, es menos probable que el niño tenga promedio sobre 6, ¿ya?
También otra cosa que se ha encontrado es el tema del bienestar. Y dentro del bienestar, que es un tema muy en boga para la psicología, la salud mental, la psiquiatría, ¿no es cierto? Está el hecho de sentirse satisfecho con tu vida, ¿ya? Que es algo que se pregunta mucho de las distintas escalas que evalúan bienestar, ¿ya? Y lo que se ha encontrado es que una hora de aumento del celular disminuye un punto en la escala de satisfacción vital, ¿ya? Por lo tanto, también hay una relación negativa entre el uso del celular y la satisfacción vital. O sea, mientras más tiempo pase un niño en un celular aislado y no interactuando en el mundo real, menor va a ser su satisfacción con la vida, ¿ya? Entonces eso es importante porque a veces se lucha con los niños, con los adolescentes para que no estén en el celular y es difícil, ¿ya? Pero siempre poner límites y todo tenemos que pensar que va a ir en ayuda de su desarrollo, ¿ya? Eh, Otra cosa que se ha encontrado es que se les pregunta a los niños que autorreporten, ¿no es cierto?, si se les norma el uso del celular, se les pone límites. Por ejemplo, decir, van a haber ciertos horarios y cierta cantidad de tiempo que se puede estar en el celular y también se ve, por ejemplo, en qué ocupan ese horario, ya al estar en el celular. Y se ha encontrado que cuando los niños eh, tienen normas en torno al uso del celular, tienen casi 30% menos de probabilidad de desarrollar dificultades emocionales que tengan que ver con este mundo digital, ¿ya? Y algo que es muy preocupante es que el 68% de los niños chilenos declara usar celular sin supervisión parental, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Porque vamos a ver que hay diferentes niveles de supervisión parental, ¿ya? Hay desde un papá que pone normas, por ejemplo, ya, tú puedes estar 3 horas al día en el celular, inventando algo, hasta papás que, por ejemplo, los niños saben que tienen las cuentas de todas sus cosas y que las pueden revisar en cualquier momento, ¿no es cierto? Estamos hablando de todos estos tipos de supervisión, ¿ya? Bueno, y también comentarles que así como todo tiene su lado oscuro, ¿no es cierto? Las redes sociales también tienen un lado luminoso y positivo, ¿ya? Hay que pensar que el desarrollo humano ha podido avanzar muchísimo gracias al uso de la tecnología y que cada vez más la tecnología está al servicio, ¿no es cierto?, de brindar bienestar, de lograr soluciones que sean más eficaces, más eficientes, ¿no es cierto? Y que también hay toda una línea de desarrollo dentro de la psicología que tiene que ver con la mente que está más allá de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo y que tiene que ver con la cognición distribuida, ¿ya? Y es cómo estos dispositivos digitales nos permiten de alguna manera lograr cosas mucho más allá de lo que lograríamos si no existieran, ¿ya? Por ejemplo, almacenar grandes cantidades de datos. Incluso ahora tenemos la inteligencia artificial generativa que permite crear textos, etcétera. Entonces también es importante tomar en cuenta eso, porque una de las cosas que también ha mostrado la evidencia es que los niños en general reportan que los papás interactúan con ellos en relación a las redes sociales mucho más desde lo negativo, muy genérico y con muy poco control parental, pero que, por ejemplo, no se habla tanto de las ventajas. Por ejemplo, no les enseñan a ocupar, no sé, vamos a hacer un ensayo, mira, miremos cómo te lo haría el chat GPT, ¿qué tomarías de esto para sumarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué no ocupas, si ya tienes celular, por qué no agendas, por ejemplo, en el calendario y te pones alarmas para que te recuerde que tienes que hacer ciertas cosas? ¿O por qué no te despiertas tú solo en la mañana utilizando la alarma del celular, ¿no es cierto? Hay niños que teniendo celular no hay caso si los papás no los despiertan. Entonces, también como esa falta de comunicación de cuáles, en el fondo, los efectos positivos, ¿no es cierto? También de alguna manera impacta, ¿ya? ¿Y cuáles son las ventajas? Por un lado nos permite la conectividad social y muchos niños empiezan a tener celular por eso mismo, ¿ya?
Primero, para poder estar en contacto con sus papás, por diferentes motivos, como el ejemplo que yo les ponía de papás separados que encuentran que es más eficiente, o también, por ejemplo, niños que em, los papás tienen jornadas de trabajo muy pesadas y quieren monitoreo y estar comunicándose, ¿no es cierto?, etcétera. También es una oportunidad educativa y de aprendizaje, ¿ya? O sea, cada vez más hay investigación acerca de cómo podemos incorporar la tecnología en el aula y cómo la podemos utilizar para lograr la metacognición, o sea, que los estudiantes piensen sobre sus propios procesos de pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día, yo que trabajo en una universidad, sabemos cuál es el riesgo del chat GPT, de que los alumnos pueden plagiar. Entonces, muchas veces incorporamos el chat GPT dentro de las tecnologías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le pedimos a los estudiantes al revés, que por ejemplo le pidan al chat GPT que haga un ensayo sobre un tema con ciertas características, y después el trabajo, por ejemplo, los estudiantes lo hacen en el aula analizando ese ensayo, viendo qué es lo que es sobresaliente y qué no está tan bien y podrían mejorar, ¿ya? Entonces, no se trata como de demonizar, sino que ocuparlo como un vehículo, como un motor para un aprendizaje que vaya más allá del lápiz y papel, que además la pandemia nos enseñó que eso era un problema que teníamos, ¿ya? Como por mucho tiempo los expertos decían, no, las pantallas son terribles y los niños a veces no, ni siquiera sabían prender un computador y de un día para otro, ¿no es cierto? Sobre todo en colegios como el de ustedes, que fomentan mucho la autonomía, los niños tuvieron que aprender, ¿ya? También es un medio para generar conciencia social, ¿ya? De temas importantes, ¿no es cierto? Hay mucho tema como de las difusiones, por ejemplo, animalistas o a veces lo que se viraliza también sirve para discutir en torno a eso, de las diferentes perspectivas que hay, por ejemplo, en conflictos bélicos, porque muchas veces la gente comparte su opinión y es una oportunidad, ¿no es cierto?, para que en familia se pueda conversar de esos temas a la luz de lo que se ven los niños, ¿no es cierto?, y que puedan generar una opinión consciente, pero también apegada como a los valores que tiene la familia, ¿ya? Y también es un espacio para la expresión creativa y desarrollo de la identidad, ¿ya? Bueno, y algo que es muy importante dentro de este uso es la necesidad de que frente a esto haya un rol parental, que no sea algo que descubren los niños, ya que como que es un tema que pasó por mucho tiempo en diferentes temas en el desarrollo infantil, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la educación emocional muchas veces se dejaba como algo aparte, ¿ya? Como no se hablaba tanto de las emociones, de cuáles son vías como positivas de expresión, de hablar de que todas las emociones son positivas y que cumplen un rol. Acá pasa un poco a veces lo mismo, como en el ejemplo que yo les ponía como de que más los niños perciben que se habla más como poniendo límites, pero no de las potencialidades o de las cosas positivas que se pueden utilizar, ¿ya? Y en general lo que se ha encontrado es que los padres y madres prefieren un rol de supervisión a distancia, limitando la intervención, ¿ya? A lo más, por ejemplo, lo que hacen es revisar como después el WhatsApp para ver qué se dijo, etcétera, pero en el fondo todavía hay como esa línea, como que a veces como el celular es como el diario de vida y nadie lo puede poner, etcétera. O sea, nadie te lo puede revisar, etcétera. Y también en general hay como un salto de fe, ¿ya? Como una confianza de que los niños van a utilizar bien. Entonces, por ejemplo, dejo a mi hijo ver YouTube una hora, ¿ya? Con audífonos, sin mirar lo que está haciendo, convencido de que lo que yo le he dicho va a ser y que no se van a ir a ver cosas inapropiadas, ¿ya? Pero, por ejemplo, en YouTube, en general, aparece mucha publicidad eh, y cosas de diferente tipo, ¿no es cierto? Que es muy importante hacer esa mediación por parte de los adultos responsables, ¿ya? Y las estrategias que más se utilizan son de tres tipos, ¿ya? Uno es la mediación restrictiva, ¿ya? Que esta es la mediación que debería ser utilizada con los niños hasta antes de los 13 años, ¿ya? Que implica controles parentales, como por ejemplo uso de aplicaciones que bloquean los dispositivos electrónicos en algunos horarios. Porque hay niños que tú les dices ya una hora diaria, pero no son capaces de autorregularse.
Entonces, hay papás que instalan ciertos controles parentales, por ejemplo, que permiten que un niño no pueda ingresar al iPad y que puede solo en algunos horarios, por ejemplo. ¿Ya? Y ya un medio no tecnológico es como te paso el celular en un momento mientras está en la casa, pero todo el otro tiempo lo tengo yo. ¿Ya? En la universidad a mí me toca ver, por ejemplo, estudiantes que no pueden desapegarse del teléfono y que a veces, por ejemplo, en un certamen que no pueden ocupar dispositivos digitales, por ejemplo, no quieren apagar el teléfono porque ¿qué pasa si pasa algo de gravedad? ¿Ya? Entonces yo le decía, bueno, le dices a tu mamá que a tales horas vas a estar en un certamen, que no vas a poder mirar el teléfono y que si pasa algo de gravedad, bueno, llamarán a la facultad y dejarán algún recado, ¿ya? Hay otras formas de comunicación, ¿ya? Y esa mediación restrictiva es la que a los papás menos les gusta, ¿ya? E implica, por ejemplo, obligar a cerrar temporalmente cuentas, revisar, ir cambiando la clave regularmente y estar muy involucrados y poniendo restricciones y barreras, por eso se llama restrictiva. ¿Ya? También hay otra mediación que es relativa a la supervisión, ¿ya? Que es un papá que está más monitoreando ahí, como revisando, tiene las claves una vez a la semana, por ejemplo, tienen una norma con un hijo, ya una vez a la semana yo te reviso todo, ¿ya? Eh, bueno, si está en YouTube, pero acá en la pieza, pero yo estoy en la otra esquina, ¿ya? Y mediación activa, que es, entre comillas, la forma más constructivista, más positiva, en el fondo que tiene que ver con, por ejemplo, sentarse con el hijo, mostrarle cuáles son páginas que son muy peligrosas, mostrarle, por ejemplo, cómo se desactivan los cookies, qué implica, ¿no es cierto?, que una página tenga cookies y que le vaya a poner eso, eh, que, por ejemplo, le ayuda a aprender a utilizar el computador, conversan sobre el chat GPT, ven ejemplos, ¿ya? En el fondo es un papá que está involucrado y como educando tecnológicamente a su hijo, ¿ya? Que este es el que está, que es el ideal, pero es el que está menos presente, ¿ya? Bueno, y ahora les quiero contar a la luz, ¿no es cierto?, de estos elementos teóricos, empíricos que les comenté, algunos resultados del diagnóstico que nosotros realizamos, ¿ya? Primero fue un diseño descriptivo con un enfoque cuantitativo, por lo tanto, esta era una encuesta que se contestaba en Google Forms, ¿ya? Y que nos permitió de alguna manera hacer un proceso, ¿no es cierto?, estadístico para conocer, hicimos dos tipos de análisis, ¿ya? Uno que fue por curso, centrado en los cursos en los que intervenimos para tener resultados, ¿no es cierto?, y poder hacer una intervención que fuera mucho más basada en la evidencia y más pertinente con lo que observaban los niños y niñas. Em, pero también hicimos una mirada general, ¿ya? Y yo hoy día les voy a contar una mirada general acerca de eso. Ahí acabo de ver que Rosa puso que le parece muy pertinente la decisión de incorporar a los cursos de quinto año. Así es, y mientras más tempranamente se trabaje esto, es mucho más probable que podamos como promover el buen uso y prevenir las dificultades. Así que qué bueno, Rosa, que te haga sentido. Bueno, estaba comentándoles entonces que fue este diseño en el cual aplicamos una encuesta. Lo que hicimos fue tomar diferentes encuestas que se habían aplicado en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Andrés Bello y la adaptamos, ¿no es cierto?, a la realidad del colegio. Habían algunos ítems que culturalmente eran como que correspondían más a otros países, como por ejemplo vocabulario más mexicano. Entonces lo que hicimos fue adaptarlo para la realidad de los niños, ¿no es cierto?, siempre en un lenguaje formal, más académico, escolar, eh, pero adecuado, ¿no es cierto? Y teníamos una encuesta que era hasta que aplicamos hasta séptimo básico y otro que, perdón, hasta sexto básico para niños más pequeños, ¿no es cierto? Y otra que fue desde séptimo básico en adelante, que tenía otras conductas de riesgo que no nos pareció tan apropiado preguntarle a los niños más pequeños, ¿ya? También comentarles que obviamente incluimos también a los apoderados, como para poder cruzar estas miradas, ¿ya? Y por otro lado también obviamente ambos casos con consentimiento y asentimiento informado, ¿ya?
les llegó, se les envió un consentimiento informado a los apoderados para ver si querían participar y también un asentimiento de los niños. Si algún niño no quiso participar, obviamente no contestaba, ¿ya? Y lo que hicimos fue crear una base de datos, ¿no es cierto? Y la analizamos utilizando un software que ocupamos mucho en ciencias sociales que se llama SPSS, ¿ya? Particularmente revisamos más como que queríamos entender, describir, ¿ya? Porque en el fondo igual es un tema bastante exploratorio. Habían dos instrumentos nomás, tampoco validados en Chile, entonces más que nada queríamos saber cómo era el comportamiento de los niños en el colegio para poder intervenir y mejorar y que fuera una línea base para contrastar, ¿ya? Bueno, y finalmente participaron 504 estudiantes y 189 apoderados, ¿ya? Como pueden ver, acá está lo de los niños. Eh, Obviamente disminuyó la participación ya en la enseñanza media porque a veces se motivan menos en contestar, etcétera, y además porque era más autónomo que los niños pequeños, ¿ya? Pero los niños pequeños nos fue bastante bien con el muestreo. Y acá les voy a mostrar algunos resultados que son importantes, les voy a mostrar el promedio y lo que les quiero es partir diciendo que esto es algo que es un poco preocupante, ¿ya? O sea, más allá de angustiarse ni nada, sino que pensar en yo, si soy padre, tengo hijos de diferentes edades, no puedo ser una crianza igual para niños que están en distintas etapas evolutivas, ¿ya? Y esto se los comento porque una de las cosas que apareció es que todos los cursos estaban muy promedio, ¿ya? O sea, prácticamente no había mucha desviación en torno al promedio y los niños contestaban muy similar, independiente de si estaban en cuarto básico, si estaban en séptimo básico o tercero medio, ¿ya? ¿Y por qué digo que eso es algo que nos tiene que ocupar y que tenemos que pensar y reflexionar, tanto desde el colegio como los apoderados, etcétera? Porque en el fondo las prácticas parentales no pueden ser iguales si los niños tienen distintas edades, porque obviamente cada etapa evolutiva tiene diferentes formas de pensamiento, tiene diferente desarrollo socioemocional, ¿no es cierto? Tiene diferentes maneras de interactuar con otros, ¿ya? Entonces, una de las conclusiones que nosotros llegamos es que los comportamientos no eran muy distintos y sobre todo el monitoreo parental no era muy distinto a un niño de cuarto básico que a alguien de tercero medio, ¿ya? Lo que sí vimos es que obviamente las horas y el acceso sí era más amplio y generalizado, ¿no es cierto?, en los alumnos de enseñanza media. ¿Ya? Eso sí. Bueno, y acá aparece algo importante, primero desde la percepción de los estudiantes, que tenía que ver con cuántas horas ellos manifestaban utilizar para redes sociales y uso de dispositivos tecnológicos, ¿ya? Que era el porcentaje que dedicaba, ¿ya? Y acá aparece, ¿no es cierto?, algo que era un poco obvio, que es que el dispositivo que más utilizan es el celular, ¿no es cierto? Y que la mayoría, el grupo más importante, lo ocupa entre 3 a 4 horas, y 50% si sumamos, lo ocupa, ¿no es cierto?, más horas incluso, ¿ya? Podríamos decir entre 5 a 3 horas, ¿ya? Otra cosa importante es que en este colegio en particular eso nos llamó la atención, como que los niños reportan ver poca tele, ¿ya? Y también se nota como un uso controlado de los videojuegos, ¿ya? Y obviamente tablet es lo que menos utilizan porque los tablets en general lo ocupan mucho más niños pequeños, ¿ya? Es como el primer dispositivo que tienen, ¿no es cierto? Porque es mucho más controlable que no ingresen a internet, ¿no es cierto? Que un celular. Ahí Claudia estaba diciendo eso, sí, esa era una de las limitaciones que tenía en la encuesta, ¿ya? Aquí estamos hablando de los apoderados, ¿ya? Pero cuando yo digo que no habían diferencias en el uso, es desde la perspectiva de los estudiantes. En la encuesta que contestaron los estudiantes, no había grandes diferencias, por ejemplo, entre un niño de cuarto básico y un adolescente de séptimo o de tercero medio, ¿ya? Porque efectivamente, eh, y- eh, si un papá quería responder por diferentes hijos, tenía que
llenar distintas encuestas o pensar como en un promedio. Así que obviamente ahí esa es como una de las limitaciones que tienen este tipo de instrumentos, ¿ya? Que obviamente se palea en el sentido de que nos permite tener una mirada general, pero tiene razón lo que dice Claudia ahí, pero cuando yo me refería a eso, me refería a lo que reportan los estudiantes, ¿ya? Bueno, y cuando vamos a mirar qué es lo que dicen los padres, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, reportan el celular, ¿no es cierto? Pero mucho menos. ¿Se acuerdan que sumado 5 horas o más y 3 o 4 horas, los estudiantes reportaban, el 50% reportaba estar ahí, utilizando ese número de horas? Pero los papás se fijan que baja, ¿no es cierto? Baja a 37% más o menos, ¿ya? Entonces, en el fondo, siempre pasa un poco eso, ¿ya? Como, sobre todo en niños más pequeños, tienen menos un fenómeno que en investigación se llama deseabilidad social, que es como contestar buscando quedar bien, entre comillas, ¿ya? Entonces, como eso pasa mucho en las encuestas, entonces pasa que los papás a veces no nos damos cuenta, pero tenemos, o los adultos responsables, pero tenemos más puntos ciegos, ¿ya? Otro tema que consultamos tenía que ver con los hábitos en casa y les preguntamos en el fondo si habían horarios, ¿no es cierto?, eh, reportados por los niños para hacer diferentes conductas, ¿ya? Algunas de la vida cotidiana, como por ejemplo comer y dormir, ¿ya? Otras más escolares, como hacer las tareas, y otras más del mundo digital, como jugar, usar el celular, ¿ya? Y si se fijan, las conductas que tienen más horarios los niños son comer, dormir y hacer tareas, ¿ya? Sin embargo, igual es bajo el porcentaje, ¿ya? Esto es lo que reportan los niños. Y claro, tienen menos horarios para ver televisión, usar celular y jugar videojuegos. También le preguntamos a los niños, en el fondo, quién estaba más presente cuando ocupaba las redes sociales y los dispositivos generales, los dispositivos digitales, perdón, y en general, cuando ocupan el computador, por ejemplo, en la mayoría de los casos no hay nadie, ¿ya? Y también cuando utilizan el celular. Y acuérdense lo que yo les dije, que en el reporte no había diferencias estadísticamente significativas entre niños más pequeños, ¿ya? Que con más grandes. Eh, Hola, ahí Carola preguntó si hay padres que no pudieron venir y solicitan si podrían acceder. Así es, la grabamos por ese tema. Bueno, y también, si esta charla les gustó y les parece útil, también la podemos volver a repetir. Como es un formato online, nosotros no tenemos problema, ¿ya? Bueno, y la segunda figura presente son los videojuegos, o sea, donde hay más personas presentes es videojuegos y especialmente los amigos, ¿ya? Pero si se fijan, ¿no es cierto? La mamá, el papá aparecen, ¿no es cierto? Poco, ¿ya? Y aparecen más como viendo televisión con los hijos, ¿no es cierto? Que es como ver una serie, una película, ¿no es cierto? Que monitoreando los dispositivos, ¿ya? Eh, bueno, por otro lado, el monitoreo, el porcentaje del monitoreo de los padres, acá si ustedes se fijan también se da ese fenómeno, porque los padres reportan muchos menos que los niños están solos utilizando los dispositivos. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, aparece acá la mamá como mucho más presente de lo que ven los niños, lo cual no quiere decir que sea una mamá ausente, sino que los niños no perciben que hay un control por parte de los padres. Es un tema como de percepción del control frente al uso del dispositivo, ¿ya? Ya. Un tema también que exploramos fue qué pasa con los juegos, ¿ya? En general, la mayoría de los niños reportan jugar con sus amigos, ¿ya? Seguido por solos, pero igual hay un porcentaje de casi 40% que juega con desconocidos, ¿ya? Y aquí es donde yo los invito un poco, varias cosas.
¿ya? A veces los adultos dejamos que jueguen y no entendemos muy bien el juego, ¿ya? Antes de los 13 años yo les recomiendo entender el juego, ¿ya? Googlear, cómo aprender del juego. Y antes también de los 13 años, yo les recomiendo hacer mediación restrictiva, ¿se acuerdan de eso? Y como papás intentar prohibir que jueguen con personas desconocidas, ¿ya? Por lo mismo que yo les comentaba, como de los peligros a los cuales se acceden, ¿no es cierto? Y además hay cosas como hay juegos donde se pueden comprar ciertas herramientas y se dan dinámicas donde, por ejemplo, las personas ofrecen vender algo. Entonces también está el peligro que yo les decía como de las estafas, el peligro económico, ¿ya? Juegos violentos, la verdad es que está parecido y los juegos violentos igual están muy demonizados, ¿ya? Pero no hay evidencia clara de que un juego violento va a provocar una conducta violenta en un niño, porque como yo les dije, es un conjunto de factores de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, más que prohibir ese tipo de juegos, más bien hablar, como comentar cuál es la simulación. Lo que sí, desde las neurociencias, sí se ha encontrado que se secretan ¿no es cierto?, algunos neurotransmisores que son muy estimulantes. Entonces, por ejemplo, evitar esos juegos antes de estudiar, antes de dormir, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son las aplicaciones que más utilizan, ¿no es cierto? WhatsApp, seguido por Instagram y seguido por TikTok, ¿ya? Y en los WhatsApp, muy importante revisar los WhatsApp, ¿ya? Y no una vez a la semana, conversar además de cómo son las interacciones, ¿ya? Explicar que no hay que contestar nada a un número desconocido, ni tampoco dejar que lo agreguen en un grupo, que no hay que abrir ningún link, ¿ya? También explicar que hay personas que a veces en el fondo envían cosas maliciosas, desde virus a los más grandes como videos pornográficos, pero en el fondo advertir, ¿ya? Como una forma de prevenir de alguna manera este comportamiento, ¿ya? Bueno, y el problema que tienen TikTok e Instagram, especialmente los adolescentes y preadolescentes, es que se da mucho como el aprendizaje vicario, observacional. Eh, entonces, en el fondo, hay muchos temas de moda, de tendencia, y sobre todo niños y niñas por ejemplo, más pequeños, se dan temas con la imagen corporal, ¿ya? Por ejemplo, con comparar como con estándares de belleza que son irreales, ¿no es cierto? Y además estas aplicaciones usan ciertos algoritmos donde si un niño busca algo, después le van a aparecer siempre, ¿no es cierto? Como las mismas publicidades, las mismas cosas, y por ejemplo se han encontrado, y esto es bien antiguo, que hay comunidades, por ejemplo, de personas que comparten, por ejemplo, algún tipo de comportamiento más patológico y en el fondo se reúnen y hacen grupos privados, etcétera. Por ejemplo, por mucho tiempo habían foros para personas anoréxicas, como por ejemplo con técnicas para no comer, para que nadie se dé cuenta que tú no comes, etcétera. Entonces, es muy importante comentar esos peligros con los niños y en el fondo, porque si no, los niños pueden que lo descubran por sí solos. Entonces, mientras más lo hablemos, les mostremos eso y que sea una conversación familiar, ¿no es cierto?, con sentido, como yo les decía, desde los valores, desde la visión de mundo de familia, el niño va a estar mucho más protegido que si accede solo y nunca se habló de eso, ¿ya? Otra cosa importante es si el perfil es público, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un ejemplo típico, voy a dar un ejemplo más de mis tiempos, en Facebook, uno puede crear un perfil, ¿no es cierto? Y uno puede bloquear todo para que nadie, por ejemplo, ni siquiera vea tu foto de perfil, ¿ya? En cambio, tú puedes tener el perfil público y que lo puede ver cualquier persona, ¿ya? Entonces, en el fondo, acá les preguntamos acerca de eso y la mayoría no entiende y lo tienen público. Y, por ejemplo, pueden ver las fotos, los nombres completos. Cuando se es pequeño es mucho mejor.
menos información, ¿ya? O sea, ojalá sin apellidos, fotos más genéricas, o si el niño tiene una foto personal, por ejemplo, sin el uniforme, que no permita como identificar temas específicos del niño, ¿ya? Ahí estaba lo que los decía. Ah, perdón, la anterior era si tienen perfil o no, ¿ya? No lo público. Y acá pueden ver que más del 15% lo tiene público y 20% lo tiene parcialmente público. ¿Ya? La buena noticia es que la mayoría lo tiene privado, ¿ya? Pero también eso es algo que tenemos que intervenir y explicar por qué no es bueno, ¿ya? O a veces los niños, por ejemplo, suben fotos, no se dan cuenta, porque obviamente está bien que no se den cuenta de que una foto puede estar como hipersexualizada, entonces también revisar ese tipo de material y de alguna manera guiar a los niños a eh, las fotos que son más adecuadas. Em, bueno, y ahora quiero ir a las oportunidades de mejora, que nos muestran los datos que podríamos tomar y mejorar, ¿ya? Siempre va a haber algo, ¿ya? Lo primero que les dije es esto de que no hay mucha diferencia entre los niños pequeños y los niños más grandes en torno a lo que reportan, ¿ya? Entonces, algo muy importante es que tiene que haber un tratamiento diferenciado según la etapa evolutiva, ¿ya? A veces pasa que los hermanos menores, como hay menos supervisión, ¿no es cierto? Y hay como más libertad, ¿ya? Pero si le pusimos ciertas normas a un hijo hasta tal edad, repliquemos lo mismo con los hijos más pequeños, ¿ya? Independiente que sufran, que quieran el celular, etcétera, ¿ya? Y lo otro, ocupemos distintos niveles de monitoreo, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les hablaba, por ejemplo, el monitoreo restrictivo? ¿Ya? Ese lo tenemos que ocupar para niños, si antes de los 13 años utilizaron redes sociales y dispositivos digitales, tenemos que ocuparlo, tenemos que poner límites, revisar, prohibir, etcétera. Ese también es un rol de los padres, ¿ya? Pero no podemos hacer lo mismo con un adolescente de 15 años, ¿ya? Con un adolescente de 15 años seguramente vamos a tener un rol más de eh, acompañamiento, ¿ya? Em, Intentar atrasar lo más que se pueda, idealmente hasta después de los 13 años, pero si no, desde los 11, ¿ya? Y entre los 11 y los 13, lo que yo les decía, utilizar muchas estrategias de mediación restrictiva y a lo largo que los niños van avanzando y nos van mostrando que se autorregulan y que en el fondo estos límites que vienen primero de afuera se pueden internalizar y el niño los muestra en su comportamiento independiente que esté el adulto supervisor, ¿no es cierto? Podemos ir avanzando más hacia la supervisión nomás y también, idealmente también, utilizar esto de lo activo, ¿ya? Como por ejemplo, enseñar a utilizar ciertas herramientas, conversar de lo que ven los niños en la web, generar como pensamiento crítico en torno a la publicidad, en torno a los estándares de belleza, en torno a los mandatos sociales que a veces implícitamente se muestran en las redes sociales, etcétera, o con estos estándares, por ejemplo, irreales de que todas las personas se ven felices en Instagram, y si son fotos, ¿ya? O al revés, personas que no tienen límites, que están todo el tiempo como quejándose, mostrando su vida privada. También hablar de los alcances de eso, ¿ya? Em, en los niños más pequeños se observa un poco más de uso excesivo de televisión y videojuegos, ¿no es cierto? Pero en los mayores, especialmente de primero medio en adelante, ahí sí se observa una diferencia con los niños que están muchas horas en el celular, ¿ya? Entonces, ojo con eso también, como importante ayudar y mediar, ¿ya? Eh, los niños en general perciben bajo monitoreo por parte de los padres, ¿ya? Y es muy importante andamiar y estructurar hábitos que permitan, ¿no es cierto?, que los niños puedan anticipar a los posibles peligros, como yo les decía. Mientras mejor y más profundo se hayan hablado de los peligros, va a ser mucho más probable que si un niño los enfrenta, le cuente a los papás, ¿no es cierto? Pida consejos y no caiga en situaciones vulnerables de grooming o de cyberbullying, etc.
Dani, hay un comentario en el chat. Ah, una pregunta. ¿Cómo ven o qué opinión técnica hay de esta charla, que esta charla haya solo de 3 a 5 hombres, creo? Es preocupante. ¿Y cómo ayudar a resolverlo? ¿Sesgan algo esto en el estudio, por ejemplo, la supervisión menor de los padres sobre las mamás? Ya, es muy interesante tu pregunta. Y efectivamente, claro que sí, ¿ya? Nosotros dentro de nuestra facultad tenemos una investigadora que se llama Daniela Aldoney, que estudia mucho las prácticas parentales y particularmente de los padres, ¿ya? Y ha encontrado que independiente que en la sociedad actual hemos ido avanzando hacia una crianza compartida y balanceada, en general lo que se ve es que los padres están más involucrados en prácticas de juego y como deportivas de los niños, ¿ya? Y que los temas de hábitos, al menos en Chile, de hábitos, de tareas, de dormir, de utilizar, están mucho más involucradas las madres, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas a mi opinión, como psicóloga y como mujer también, obviamente no es algo positivo, porque lo que va a pasar con eso es que vamos a replicar los modelos tradicionales de crianza, ¿no es cierto? Y en un mundo ideal, ambos padres están involucrados en todo tipo de actividades sin de alguna manera replicar los estereotipos de género, ¿ya? Entonces, si bien se ha avanzado, eso se manifiesta, pero no es un problema solamente del tal de gol, de que los papás no vinieron, etcétera. Es un problema como de nuestra sociedad, ¿ya? Y de que particularmente los temas de la relación con la escuela están ligados a las mujeres. Pero obviamente también bueno, pueden invitar en algún momento a Daniela Aldoney también a hacer una charla porque es súper interesante sus temas y como que ella da hartos lineamientos acerca de cómo acercar estas brechas eh, y cómo rescatar también y mostrar la importancia de ambos haciendo todo tipo de tareas, ¿no es cierto? Es muy bueno, ¿no es cierto?, para el desarrollo de los niños, ¿ya? Pero efectivamente muchas veces este tema más como disciplinar y de monitorear se le deja más a la mujer, ¿ya? Eso, pero hay una opinión también de lo que muestra la investigación, pero también hay una opinión personal mía porque también me lo estás preguntando desde un marco de referencia donde yo soy mujer. Y otra cosa que me gustaría motivarles como apoderados es que puedan de alguna manera mostrar el potencial positivo, ¿ya? Invitar a sus hijos y hijas a, por ejemplo, mostrar cómo ayudan a aprender, enseñarles apps que son positivas, como por ejemplo Duolingo, que es un juego, ocupa la gamificación, pero que los niños aprenden otros idiomas, por ejemplo, y pueden reforzar temas, incluso, no sé, pues del francés del colegio o de inglés, que es un idioma universal, ¿no es cierto?, que se necesita mucho. El uso del chat GPT. También hay aplicaciones que ayudan a la autorregulación, por ejemplo, hay una que se llama Forest, que ayuda, por ejemplo, a los niños a desconectarse de las redes, de ponerse metas personales, ¿ya? Habitica, que permite, por ejemplo, que los niños tengan alarmas de hábitos, como por ejemplo, recuerda lavarte los dientes. Entonces, también mostrar que hay apps que ayudan, que sirven, mostrar cómo las utilizamos, modelar eso, ¿ya? Acompañando a los niños explorando juntos. También mostrar cómo el potencial de cómo la tecnología puede estar al servicio de la creatividad, ¿ya? Por ejemplo, enseñar a los niños a ocupar Canvas, a hacer videos, a cómo hacer temas artísticos con fotografía, a sentirse que ellos pueden aprender a utilizar herramientas digitales y sentirse competentes para eso, etcétera, ¿ya? Como también puede ser un medio de comunicación e información si es que ocupamos fuentes, ¿no es cierto?, que son positivas, ¿ya? Por ejemplo, enseñar a buscar paper, ¿ya? Hay fuentes, hay bases de datos que son muy fáciles de ocupar, como ese Cielo, por ejemplo, que pueden buscar paper los jóvenes como para hacer un trabajo, por ejemplo. Y también como un medio de participación ciudadana, ¿ya? Ahí me están pidiendo que comparta. Bueno, le voy a mandar el PowerPoint
Y en el PowerPoint voy a agregar distintas aplicaciones que son útiles, ¿ya? Porque como les dije al principio, la idea del colegio nunca fue como, no, aquí no entra el celular, como que a veces uno quiere hacer eso, ¿ya? Así como, no, este colegio no se puede hacer eso, pero siempre las autoridades nos mostraron a Kiyomi y a mí que más que eso querían que sus estudiantes fueran ciudadanos responsables y que también utilizaran esta tecnología a favor de su desarrollo y su aprendizaje, ¿ya? Como les dije, dialogar sobre las potencialidades negativas de las redes, mostrar los peligros, tanto a nivel de los contenidos como a nivel de lo que puede ocurrir a nivel relacional, tanto con extraños como con sus pares, ¿ya? Y también comercial, ¿ya? Esto que yo les decía como la posibilidad de estafa y de caer en compartir claves, ¿no es cierto? Y sobre todo según la edad y las plataformas que usen, ¿ya? Y conversar sobre el peligro de cada, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo les daba el ejemplo de TikTok, que es esto como que provoca mucha adicción porque son videos muy cortos, muy eficaces, entretenidos, entonces hablar de que eso puede generar como la adicción de querer ver todo el tiempo, ¿ya? O con Instagram de esta imagen como tan positiva, y hablar, por ejemplo, que incluso han habido influencers, no sé si han visto noticias que han muerto, por ejemplo, sacándose fotos en un tren, en una montaña, ¿no es cierto? Como que también hablar de eso, como del peligro de la imagen, que en el fondo no vale la pena, ¿ya? Monitorear, estableciendo restricciones, pero hasta llegar a la autonomía de los adolescentes, como les decía, no actuar igual con todos los hijos o con el hijo a medida que va avanzando la edad, ¿ya? Dialogar también sobre el trato y códigos en redes sociales, tanto con desconocidos y conocidos, especialmente de pares, ¿ya? Algo que es como súper, como gráfico, es, por ejemplo, cuando hay una noticia y uno ve los comentarios que ponen las personas, y son comentarios terribles, ¿ya? Muchas veces los niños y niñas acceden a eso, entonces conversar sobre eso, ¿ya? Que eso es inadecuado, que no corresponde, que por mucho que no esté en la red, tú estás con una identificación, por ejemplo, contarles lo que pasó hace mucho tiempo, que, bueno, Facebook tiene muchos problemas de confidencialidad de los datos y todo, pero no sé si ustedes sabían que se ocupaba, por ejemplo, en procesos de selección de personal. ¿Y para qué decir lo que pasa con los políticos y Twitter, ¿no es cierto? Como a veces un político hace 20 años tuiteó algo y después como se utiliza incluso, hay gente que no ha podido ser ministro por su Twitter. Entonces yo creo que es una oportunidad para hablarlo también con los hijos, del impacto que tiene y de que esta huella digital no desaparece y que puede tener un impacto en nuestra vida adulta, en nuestras metas, en nuestros sueños, como por ejemplo no quedar en un trabajo, ¿ya? Bueno, ¿y en qué estamos ahora? Actualmente, bueno, como les comentaba, ahí me equivoqué, pero en el 2023 intervenimos con séptimo y segundo medio, ¿no es cierto? Y ahí me equivoqué totalmente de nuevo, porque este año 2024, ¿no es cierto?, incorporamos a quinto, ¿ya? Y estamos en deuda con el colegio de elaborar, bueno, los informes ya los tenemos, ya los tiene el colegio, ¿no es cierto? También por ejemplo, si algún curso, algún apoderado acá tiene algún rol más de liderazgo y como que quieren conocer los resultados de, por ejemplo, su nivel y hacer algo específico para el nivel, como más customizado a las necesidades de esa edad, también como que la idea es que este proyecto de alguna manera tenga impacto en el colegio y sea algo que sea útil, ¿ya? Y también queremos elaborar algún tipo de material psicoeducativo, como, y eso lo tenemos pendiente, que tiene que ver con esto de generar algún tipo de guía, de tríptico, como con ideas para que ustedes lo reciban en su casa, pero también que lo puedan hablar con los niños, ¿ya? Que esa es la idea, que se genere un diálogo, ¿ya? Claudia tiene una consulta. Pregunta si es que hay datos que demuestran relación entre el suicidio adolescente y el uso de redes sociales. Eh, la verdad es que no hay datos así claros, ¿ya? Es muy difícil pensar en el suicidio que va a haber un factor que va a causar eso. Normalmente, nuevamente, es un conjunto de variables que son factores de riesgo, ¿ya?
Entonces, el usar redes sociales por sí solo no va a ser algo que va a impactar en el suicidio, pero sí si es alguien con baja autoestima, alguien que está viviendo ciberbullying, ¿no es cierto? Alguien que se siente muy mal con respecto a no poder cumplir esa brecha entre su identidad personal y los estándares que se imponen en la red social, claro que sí. Entonces, más importante que, por ejemplo, prohibir es como primero, hay que prohibir según el niño, ¿ya? Según su edad, ¿ya? Pero lo más importante es poder hablar de todo eso, del impacto que esto tiene, ¿no es cierto? Y en el fondo, hablar de eso. O sea, ya te vas a crear una cuenta en Instagram, pero en Instagram te vas a encontrar con esto, ¿ya? Porque ya va a llegar una edad donde ustedes no lo van a poder eh, como detener, ¿ya? Como que es parte de un ciudadano adulto, como tener redes sociales y cada vez más los niños se enfrentan a querer tener desde más pequeños, ¿ya? Pero no hay estudios que en el fondo lo eh, vean como una relación tan directa, sino que como comenté es un conjunto de variables, ¿no es cierto?, que son factores de riesgo. Bueno, eso ha sido por mi parte, no sé si tienen más dudas, comentarios, igual hay varias cosas que fueron escribiendo en el chat y traté de irlas incorporando de inmediato. De nada, Rosa. Un gusto trabajar con ustedes, con el colegio. Daniela, si me das la palabra un Sí, ratito. claro. Bueno, Ujú. primero que todo, quiero agradecer a nuestros colegas de la UDD porque este trabajo para nosotros es muy, muy, muy importante. Tenemos como una preocupación fuerte al nivel del uso de la red social de nuestros alumnos y el apoyo y la competencia de la UDD para nosotros es realmente impensable de hacer este tipo de proyecto sin su apoyo, eso es seguro. Y aprovechar también de la presencia de algunas familias para decir que en este tipo de proyecto, para mí somos cuatro. Los chiquillos primero, el establecimiento, la UDD y los apoderados. Si no podemos pensar que a un momento vamos a tener este cuidado de no de prohibir el uso de la red social, pero de preparar a los chiquillos al uso, al buen uso de la red social, los cuatro elementos en conjunto, a un momento va a faltar algo. Entonces, por favor, a las familias que ya están presentes, informar a las otras familias que no se conectaron que necesitamos también el apoyo de los papás en el proyecto para lograr fortalecer las herramientas del buen uso de la red social con sus hijos y con nuestros alumnos. Muchas gracias, Jax. Hoy hay una pregunta que puso Rodrigo y es si existe alguna edad recomendada para revisar teléfonos, ¿ya? Y efectivamente debería ser, si la persona es menor de edad, debería ser a cualquier edad, ¿ya? La diferencia es que lo vamos a hacer de manera distinta, ¿ya? Antes de los 13 años, los papás deberían tener todas las claves y deberían tener acceso abierto al teléfono. Entonces, cuando el niño recibe un teléfono, eh, esa es una norma que se debería de alguna manera explicitar de inmediato. Recibe el teléfono y esto es como si fuera del papá al celular, ¿ya? En el sentido de que va a tener las claves, va a poder revisarlo cuando quiera, no existe esconderlo, etcétera. Y en el fondo más encima, además ahora, por ejemplo, si en WhatsApp se borra algo, queda como este mensaje fue eliminado. Y por ejemplo, con un compromiso también de si borras un mensaje y yo te pregunto qué fue, tú me vas a contestar, como eso, ¿ya? Y hasta los 13 años, si es que dijimos eso, tenemos que ser coherentes y hacer esa mediación restrictiva que yo les decía.
¿ya? Y ya desde los 13 en adelante podemos tener una conducta más de monitoreo. Así como de repente revisar o conversar, o por ejemplo, si es que hay un conflicto y otras mamás cuentan, hoy pasó esto en el WhatsApp, decir, hoy pasó esto, cuéntame, ¿me quieres mostrar? ¿Ya? Pero en el fondo siempre debería, si alguien es menor de 18 años, porque hay temas legales, ¿ya? En Chile el tema legal no está tan normado. Yo aquí vi que hartos abogados estaban como conectados, salía como su nombre como abogado, etcétera. Yo creo que es un tema que viene. Hay muchos precedentes, ¿ya? Y, por ejemplo, ahora lo que pasó en el Colegio San George en Santiago, me imagino que lo supieron, que fue que tomaron fotos de niñas del colegio y utilizaron en el fondo inteligencia artificial generativa de videos y en el fondo insertaron estas fotos en videos pornográficos, ¿ya? Y cada vez más a veces la realidad como que supera la institución y el marco legal que tiene, ¿ya? También en la universidad es distinto porque nosotros estamos con adultos, ¿ya? Pero, por ejemplo, nosotros ahora dentro de nuestro reglamento de conducta de nuestros estudiantes, hay artículos que dicen que un alumno UDD no puede causar daño, aunque sea online y aunque sea fuera de la universidad. Entonces, por ejemplo, si eso hubiera pasado acá y se prueba, ese alumno, la universidad podría perfectamente eliminar su matrícula, ¿ya? Y hemos tenido casos, por ejemplo, de alumnos que han activado esto y se hacen investigaciones sumarias y puede ir desde que, por ejemplo, el decano haga una amonestación verbal, que es fuerte para los alumnos, porque el decano normalmente no habla individualmente con el estudiante. Entonces, va desde eso hasta una anotación en la hoja de vida, pero para eso tiene que haber un reglamento, ¿no es cierto? Y muchas veces primero pasan las cosas, ¿no es cierto? Y eso. Y ahí también Rosa dice, ¿qué estrategia podría implementar para ir mediando el control con mi hija de 17 años, que no es igual? Yo creo que ya a los 17 años ya es como un poco tarde, por ejemplo, pedirle las claves si ya no lo hiciste. Yo creo que lo mejor es conversar, ¿ya? Incluso esto mismo, como contar que en el colegio se hizo una charla y en el fondo preguntarle cómo ocupa las redes sociales, si necesita algún tipo de ayuda, conversar de los peligros, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Y cómo detectar o prevenir el ciberbullying. Oh, esa es una pregunta que daría para otra intervención, pero en general, para que sea bullying, ¿ya? Bullying en general, más allá de ciberbullying, primero tiene que ser algo que es crónico en el tiempo, ¿ya? O sea, que sea una vez, no es bullying, sino que es algo que pasa por un periodo de tiempo que puede ir desde un mes hasta años, ¿ya? Normalmente además es un fenómeno escondido que los adultos alrededor no se dan cuenta y los niños no lo cuentan. Por lo tanto, cuando los papás a veces dicen, pero ¿cómo en el colegio no se dieron cuenta? Es porque en general, por naturaleza, es un fenómeno subterráneo, ¿ya? Que pasa como escondido en los adultos, de los adultos. Y lo otro es que normalmente hay una relación desigual de poder, ¿ya? O sea, hay alguien que se siente menos jerárquicamente que un otro, a pesar de que son pares, ¿ya? Entonces, por eso mismo no cuenta, lo esconde, ¿sí? Porque en el fondo se siente de alguna manera vulnerable. Y para que sea ciberbullying, esto tiene que ocurrir utilizando algún tipo de tecnología digital, ¿ya? O sea, ya sea por WhatsApp. Y les quiero decir que la intervención también tiene un tema, que es que pueden aparecer estas cosas. Muchas veces los niños, cuando se trabajan estos temas, y nosotros también tenemos un protocolo donde informamos al colegio y que el colegio toma cartas en el asunto, etcétera, eh, porque no es la idea que si aparece un tema como que este quede ahí dando vueltas, ¿ya? Yo. Sí, para complementar un poco la consulta del bullying, no sé si conocen el caso de Katy Winter. Ella es una chica que se suicidó hace algunos años producto del bullying, una chica que iba en el Colegio Nido de Águilas. Los papás hicieron una fundación, entonces les voy a dejar acá en el chat
Y los invito, si quieren ver los documentales, están en YouTube y ellos explican un poco, en el fondo, de las señales que lamentablemente no pudieron ver, porque esta chica obviamente terminó el caso como de manera muy grave, pero ellos han hecho todo como un material súper didáctico, en donde ustedes pueden revisar aspectos ligados como al ciberbullying. Así que ahí les dejo el Instagram para que lo puedan revisar y ahí tienen un enlace a una carpeta de Drive donde están todos los materiales más educativos que ellos tienen. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo manejar el tema con hijos o hijas de 13 años que solicitan o consultan hasta cuándo estarán con control parental? Eh, sí, yo creo que idealmente que funcione lo máximo posible, pero ya, yo creo que ya cuando alguien cumple como 14 años, y sobre todo quiero decir en el contexto del colegio en el que están ustedes, que es un colegio que se destaca por promover la autonomía en sus estudiantes. Y eso también tiene que ver mucho con la cultura francesa, etcétera. Entonces yo creo que eh, la respuesta ahí está en cuando tú te puedas autocontrolar, ¿ya? Y cuando tú te sientas así, te comprometas conmigo y yo confíe que en ese compromiso va a resultar, podemos dejar el control parental y pasar a hacer un control más, por ejemplo, sin dispositivos, ¿no es cierto? O que se aumente el horario o que el adolescente pueda elegir cuándo. Y que le permita, no sé, pues si antes no podía tener Instagram, a lo mejor Instagram, pero por ejemplo, que deje que los papás lo sigan, porque también esa es otra cosa. Muchas veces los adolescentes dicen, ya, ok, pero no me puedes seguir, yo no te acepto. Bueno, si no me aceptas, entonces me tienes que dar tu clave para yo poder mirar lo que tú publicas, por ejemplo, o lo que te publican. ¿Ya? Entonces, en el fondo ahí la respuesta un poco es, cuando los niños empiecen a pedir, eh, es lo mismo, no sé, ahora por ejemplo creo que los niños pueden tener cuenta como de débito, no sé cómo se llama, a los 14. Y hay papás que incluso entregan una tarjeta de crédito porque saben que el hijo que tienen enfrente es un niño autorregulado que va a ocupar en caso de emergencia, ¿no es cierto?, etcétera. Pero hay otros hijos que sabemos que no pueden tener crédito porque van a ir al mall y no se van a aguantar comprar, ¿no es cierto? Entonces también, todo es caso a caso, todos con una explicación y con un sentido. Y en el caso de los niños que preguntan, ustedes pueden ir haciendo compromisos, ir evaluándolo. Incluso ya, a ver, yo dudo, pero si tú te comprometes, probamos. Si pasa un mes y yo veo que esto no, vamos a tener que volver al control parental. Como algo importante de una crianza como positiva, ¿no es cierto?, es poder negociar poniendo límites y con consecuencias cuando estos límites se cruzan, ¿no es cierto? Pero es un aprendizaje, no hay una receta y también depende de cada niño. Ahí Claudia dice, nos aceptan, pero nos bloquean de las publicaciones. Por eso, si notamos eso, bueno, lamentablemente me vas a tener que mostrar cada cierto tiempo. Por último, si quieres, lo revisamos juntos, si es un adolescente. Ujú. Les agradezco mucho por su tiempo, por haber venido, ¿no es cierto? Igual logramos un buen número desde mi perspectiva. Queríamos hacerlo presencial para invitarlos acá a un cafecito, pero bueno, quién sabe si avanzado en el proyecto, a lo mejor los podemos invitar a alguna otra cosa diferente acá en la universidad y como avanzar en este trabajo conjunto. De parte del establecimiento no hay idea de cerrar este proyecto por nada. Seguir trabajando con ustedes y creo que lo voy a repetir de nuevo. Su competencia nos va a ayudar al nivel del proyecto educativo para fortalecer las herramientas para los chiquillos. Es el único objetivo de preparar a los chiquillos